¿Cómo va el país? ¿Qué es lo que atrae o aleja la inversión? ¿Qué hace falta por hacer en ese sentido? A propósito del Encuentro Nacional de Empresarios ENADE 2025, tenemos una nueva conversación directa con Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy nos acompaña el licenciado Juan Carlos Zapata. Él es director ejecutivo de Fundesa. Licenciado Zapata, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio nuevamente. Muchas gracias, Alejandra. Un gran gusto y un gran gusto estar aquí con tu audiencia. Gracias a usted por aceptar la invitación. La idea es que hoy nuevamente hagamos un repaso de cómo va el país desde la perspectiva del sector privado y en este caso de Fundesa, que es la entidad a la que usted representa. ¿Cuáles serían los puntos importantes que usted destacaría el día de hoy? Bueno, lo primero es reconocer que Guatemala está creciendo por encima del 3,8% del PIB, pues va creciendo bastante en comparación con otros países de Centroamérica. También importante mencionar que la inversión extranjera directa pues también sigue creciendo. Logramos cerrar el año pasado con más de 1.650 millones de dólares y lo que se espera para este año pues es superar los 1.800 millones de dólares. Así es que eso pues ya representa un crecimiento importante de casi 5 y esperamos 8% respectivamente. Eso pues también le va a generar a Guatemala un espacio positivo para poder seguir avanzando en una agenda de transformación, pero sabemos que el gran desafío es cómo poder aumentar la formación bruta de capital fijo, especialmente cuando se refiere a la inversión pública. La inversión pública en Guatemala es apenas 1,6% del PIB, cuando debería por lo menos estar cerca del 4 al 6% para llevar la inversión total a tener por encima de los 24% del PIB. Hoy pues estamos apenas en 16% del PIB. Para tener una referencia, República Dominicana, ese 16 es 33% del PIB. Así es que eso pues nos dice que Guatemala no solo necesita más inversión privada, sino también más inversión pública. ¿Qué hace falta, además de lo que usted acaba de mencionar, para elevar esa cifra? Bueno, cuando vemos las condiciones que necesitan los países para poder aumentar la inversión, siempre se refleja en tres grandes áreas. Lo primero es certeza jurídica para poder atraer y generar mejores condiciones para la inversión, tanto pública como privada. Luego también mejorar la inversión en capital humano, en donde pues ahí se necesita no solo elevar el número de años de escolaridad que tiene el país, que está alrededor de los 6 años, sino también mejorar las condiciones para que Guatemala pueda capacitar a más personas formalmente y, por supuesto, seguir apostándole a una agenda que ayude a que la infraestructura, tanto pública como privada, pueda crecer. Y esto va no solo en cuanto a que se logren desentrampar muchos proyectos públicos que parecieran estar ahí, pero que todavía no se ven que vayan avanzando, como puede ser el puente Belice 2 o la carretera C50, que son dos grandes proyectos, el puente Belice 2, que podría conectar la ciudad de Guatemala con la zona 18 y que esto pues ayudaría también a mejorar el transporte público hacia esa zona. Recordemos que es la zona más poblada de la ciudad, casi 300,000 personas viven ahí y si fuera un municipio pues estaría dentro de los 10 municipios más poblados del país. Por el otro lado pues también vemos que es importante retomar el proyecto de la C50. Este es una carretera que podría conectar desde Escuintla hasta Sanarate en el Progreso. Entonces son 8 tramos, de los cuales pues apenas uno va avanzando conforme a lo programado. Entonces, cuando vemos la capacidad del país para poder aumentar la inversión, especialmente la inversión en infraestructura, vemos algunas limitantes y por eso es tan importante
la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que se realizó el año pasado, pero que todavía está teniendo algunos problemas en su implementación, así como también las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas que ya están en el Congreso. Lo que vemos es que Guatemala pues acaba de publicarse el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional y dentro de las recomendaciones que hace el fondo están claramente mejorar la calidad del gasto público, seguir fortaleciendo la gobernabilidad y seguir avanzando en una agenda que le permita al país aumentar su inversión en infraestructura. Al día de hoy, ¿se han superado los problemas que ustedes señalaban el año pasado? Por ejemplo, ¿se está avanzando? ¿Hay un estancamiento o qué calificación daría? Bueno, lo que vemos es que estamos avanzando, pero a un ritmo más lento de lo que quisiéramos, especialmente cuando vemos las capacidades institucionales que tiene Guatemala, no solo para mejorar la calidad del gasto público. Hemos visto cómo la ejecución del presupuesto pues, va bastante limitado en comparación con años anteriores y con gobiernos anteriores incluso. Eso, por supuesto, pues también está teniendo un impacto negativo, digamos, en la imagen de este gobierno. Y por eso es tan importante seguir apostando por una agenda de transformación institucional que va desde la digitalización de permisos que le ayude al país a acelerar no solo la inversión extranjera, sino también la inversión local, que esto pues ayude también a darle al ciudadano una mejor calidad de servicio en la medida en que se van reduciendo los trámites burocráticos, a el relacionamiento con el gobierno o a los permisos para abrir y operar negocios, así como también para abrir y atraer nuevas empresas. Y luego, pues también sabemos lo difícil que ha sido todos esos permisos en cuanto a permisos con el Ministerio de Ambiente para estudios de impacto ambiental, permisos con el IDAE para poder generar, digamos, inversiones en aquellas áreas que pueden tener vestigios arqueológicos, o también incluso permisos municipales para licencias de construcción. Entonces, todos esos permisos, trámites que se vuelven burocráticos, que empiezan a tomarle meses, a veces hasta años, a las empresas para poder inaugurar y operar nuevos negocios, pues definitivamente es un tema que como país tenemos que seguir fortaleciendo. Hemos visto casos de licencias de construcción en municipios como Jalpatagua, donde pues hay parques solares que no han podido entrar. Esto estoy hablando de la P4 para poder ampliar la cobertura eléctrica en el país simplemente por la falta de una licencia de construcción, porque a los alcaldes simplemente no se les da la gana dar esos permisos. Entonces, ¿hay un embudo en eso o a qué atribuyen todo? Es un desafío importante porque hay mucha discrecionalidad del funcionario público y es lo que hace que los permisos se vayan tardando. Esto ocurre también en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Antropología e Historia. Por ejemplo, hemos visto cómo la carretera de Xochitl todavía no tiene los permisos de IDAE y pues ya llevan más de un año con ese tema. Entonces, esos son ejemplos concretos de proyectos que están estancados. Si a eso le sumamos, por ejemplo, las grandes inversiones de empresas internacionales que están abriendo operaciones en Guatemala y que se quedan limitadas muchas veces por estos permisos, pues definitivamente ahí hay un rezago no solo para la inversión, sino también para la generación de nuevos empleos en el país. Y me llama la atención, aquí cabe otra pregunta con lo que está mencionando de las licencias. Los análisis toman tiempo, pero aún así usted está mencionando que sobrepasa las expectativas. En todo caso, ¿ustedes creen que es negligencia o por otro lado, como han dicho las autoridades, o la justificación es que se están haciendo en algunos casos, ¿verdad? Los análisis relacionados con el tema cultural y social? ¿Qué tendría que decir usted? Pues depende, yo creo que hay que tomar caso por caso. Creo que definitivamente cuando vemos en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en el respecto al IDAE, sí existe mucha evidencia que lo que hay es que no solo no tienen suficiente personal, sino también no tienen las capacidades necesarias para poder generar esos permisos que se requieren. Y el gran desafío es que eso entonces recae sobre el inversionista.
Y ahí es cuando como país tenemos que ser conscientes de que estamos compitiendo contra otros países por atraer inversión extranjera. Y el reto tiene que ser cómo podemos darle esa certeza al inversionista de saber cuánto tiempo va a tomar ese permiso, cuánto va a costar y en qué condiciones se van a otorgar esos permisos, porque definitivamente no es lo mismo que le digan a uno va a tomar 3 meses o 5 meses o que simplemente uno no sabe y pasa el tiempo y son años. Entonces, la falta de certeza, la falta de previsibilidad es lo que afecta precisamente la atracción de inversión en el país. Si a esto le sumamos que Guatemala es un país con poca inversión pública, que eso está afectando no solo a las carreteras, sino también a los puertos, en donde ya tenemos 70, 80 buques en fondeo todos los días, en donde se ve una falta de capacidad para poder ampliar las operaciones y las inversiones portuarias, para mejorar las condiciones de las carreteras, en donde además Guatemala es uno de los últimos países en el mundo. Estamos en la posición 114 de 116 países en cuanto a la calidad de la infraestructura vial, pues solo comparados con países como la República Democrática del Congo o países como Yemen. Entonces, pues definitivamente Guatemala tiene una limitante importante en cuanto a su capacidad de generar esas condiciones para atraer más inversión. Entonces, hay muchas oportunidades porque ciertamente somos el mercado más grande desde el sur de México hasta Colombia, porque tenemos un bono demográfico importante con una edad promedio de 27 años, pero todavía tenemos que trabajar en esos grandes cuellos de botella como lo son la infraestructura, el capital humano y la certeza jurídica. Si el panorama es así, ¿cuáles son los principales puntos que reforzaron el hecho de que Guatemala reportara un crecimiento económico recientemente? Bueno, Guatemala va a seguir creciendo. El tema es cuánto podemos crecer, porque lo cierto es que Guatemala es un país poco urbanizado, apenas 53% de la población vive en ciudades. Eso va a ir creciendo, va a llegar hasta casi 80% en los próximos 25 a 30 años. Y tenemos un bono demográfico, es decir, Guatemala crece porque cada vez hay más personas sumándose a la fuerza laboral. Entonces, recordemos que para crecer se puede aumentar el capital, aumentar la disponibilidad de activos o también aumentar la fuerza laboral. Y ahí es donde Guatemala está creciendo porque cada vez hay más personas sumándose a la fuerza laboral. Sin embargo, eso tiene un límite y Guatemala por eso es que siempre, aun y cuando el gobierno no hiciera nada, siempre vamos a crecer entre un 3,5% y un 4%. El tema es que podríamos crecer a un 6 o un 8% si la inversión en infraestructura se materializara. Hay datos del Fondo Monetario Internacional que dicen que, por ejemplo, un aumento del 1% del PIB en infraestructura, enfocado en infraestructura, especialmente infraestructura vial, podría reducir la pobreza extrema en 5%. Entonces, ese es un gran enfoque que Guatemala necesita para mejorar sus capacidades, para tener más carreteras, más puertos y más aeropuertos en el país. Para poner sobre la mesa, usted ya mencionó algunos puntos, pero para que quede totalmente claro, ¿qué es lo que en este momento está generando más atracción de inversión y qué es lo que está dejando de atraer, que urge atender? Bueno, lo que vemos es que Guatemala se ha convertido en una plataforma exportadora importante y un corredor logístico que está generando muchos parques industriales. Esto pues está desarrollándose también en toda la costa sur, en donde vemos nuevas inversiones en manufactura, especialmente manufactura ligera, así como también en tecnología, en servicios de exportación de tecnología y en servicios financieros. Cuando vemos los números de inversión extranjera directa, los servicios financieros son los que más están creciendo. Más del 40% de la inversión extranjera viene precisamente del sector financiero, y eso es porque Guatemala está aumentando su nivel de bancarización. Ya lo veíamos en unos datos que se publicaron recientemente este año, cómo pasó de casi 40% a 65% la bancarización, y eso pues está teniendo un impacto positivo hacia poder
tener cada vez un mercado mucho más fuerte, no solo de más bancos tradicionales, sino también no tradicionales, más bancos que están enfocados en servicios 100% digitales, así como también fintechs que se enfocan precisamente en cómo reducir esa brecha digital y esa brecha financiera que tiene nuestro país. Ahora, cuando vemos la vocación guatemalteca, tenemos un gran potencial para aumentar la manufactura, para aumentar la industrialización, y por eso es tan importante esta agenda de atracción de inversión que se está generando a través de Invest Guatemala, en donde se está poniendo no solo en relevancia los activos que tiene Guatemala, como puede ser su clima de negocios, especialmente en el sector macroeconómico, en donde pues, definitivamente tenemos una deuda relativamente baja respecto al PIB, apenas 30% del PIB, mientras pues, otros países lo superan por encima del 80%. Hay también que reconocer que las mismas calificadoras de riesgo valoran esa estabilidad macroeconómica que tiene Guatemala y que de alguna forma le da una base para empezar a atraer mejores flujos de inversión al país. ¿Cómo impacta el tema político en todo esto, de lo que veíamos el año pasado a lo que hemos visto en este 2025? Bueno, lo que estamos viendo es que definitivamente hay una oportunidad por una estabilidad democrática que presenta Guatemala en relación a muchos países de la región, en donde además hay un clima bastante favorable para la atracción de inversión. Lo preocupante muchas veces es más la discrecionalidad de los permisos y de los requisitos que se necesita para poder abrir y operar negocios. Pero definitivamente Guatemala tiene grandes oportunidades en este momento. Hay una implementación de una ley de infraestructura vial, por ejemplo, que si se logra avanzar puede generar un espacio importante. Ahí, por ejemplo, ya en el presupuesto del próximo año hay proyectados casi 2.100 millones de quetzales para poder invertir 100% en carreteras a través del Fondo de Infraestructura Vial Prioritaria. También vemos como algo muy positivo las reformas que ya se están discutiendo para la ley de alianzas público-privadas para poder tener más inversión en carreteras, puertos y aeropuertos. Y también la ley de puertos, que podría ayudar a tener un sistema nacional portuario donde permitan también las inversiones privadas en terminales portuarias. Así es que hay una agenda económica muy fuerte en el Congreso de la República en este momento. Hay acciones que ya se están haciendo también desde el Ejecutivo para poder reducir los aranceles que hoy tenemos hacia Estados Unidos. Eso también pues ha avanzado bastante, ya se terminó la fase técnica y ahora pues hemos entrado en esta fase política. Así es que lo que vemos es una gran oportunidad para Guatemala de aprovechar las oportunidades que el mundo pues está generando y la buena posición que Guatemala ha logrado con Estados Unidos. Pues no solo somos el único país o el país más grande de la región y del mundo que tiene todavía relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China, y eso pues se puede aprovechar para atraer más inversión hacia nuestro país. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido la correlación de fuerzas con el gobierno y sus diferentes instancias? ¿Hay una buena relación o cómo la calificarían ustedes en este momento? Hay una muy buena relación. De hecho, lo que hemos visto es que hay una coordinación muy en la línea de poder mejorar el clima de negocios, de poder generar mejores condiciones para la inversión. Lo que creemos es que todavía esa agenda va muy lenta y ese tal vez es el mensaje en este momento de que se deben acelerar muchos procesos para poder tener proyectos de gran envergadura. Tiene que aumentarse también la inversión pública en carreteras. Está todavía muy baja en comparación con otros países. Hemos visto cómo los proyectos de mantenimiento de la red vial apenas hasta el mes de octubre se van a empezar a ver algunos de los contratos que debieron haber empezado en mayo, luego en agosto y se fueron ¿Y a qué atrasando. atribuyen ustedes esa demora, esa lentitud que usted menciona?
Bueno, ha habido, por supuesto, mucha rotación, hay que decirlo como es. Han habido 4 ministros, han habido muchos cambios de viceministros de infraestructura, directores de caminos, directores de Covial. Entonces, la alta rotación que ha existido en este gobierno, en el Ministerio de Comunicaciones, no ha permitido una planificación y una ejecución de largo plazo para el ministerio, sino que lo que hay es mucha improvisación, simplemente porque hay funcionarios que no tienen las capacidades o simplemente no conocen el Ministerio de Comunicaciones. Lo estamos viendo ahorita con la ejecución del préstamo de la carretera del Rancho hacia Teculután, en donde se esperaba que podría empezar este año, pero por los atrasos y, hay que decirlo, pues la mala calidad de los estudios que se contrataron por parte de Caminos para el préstamo, pues probablemente va a tener que empezar hasta el próximo año. Hay un tema que por todos lados se habla, además del tráfico y ese tipo de cosas, pero yo quiero conocer su visión sobre esto. Ahora que está hablando, parte de la agenda es promover la inversión en infraestructura, la agenda que ustedes mantienen, pero por ejemplo, el desarrollo inmobiliario, que si bien es cierto es de otro lado, y estamos hablando de inversión pública, en este caso en el tema de infraestructura, ustedes han medido el impacto del desarrollo inmobiliario en el país a mediano plazo y cómo se contrapone con lo que está pasando con el tema de infraestructura y carreteras. Bueno, el desarrollo inmobiliario va creciendo. Recordemos que la ciudad de Guatemala es en su mayoría, digamos, donde se genera esa inversión en desarrollo inmobiliario, aunque también ahora vemos departamentos como Escuintla, como Retaluleu, como incluso, digamos, Santa Lucía y otros, en donde pues hay un corredor entre Escuintla y Retaluleu, donde hay varios municipios ahí interconectados que están teniendo un desarrollo inmobiliario muy importante, pero pues definitivamente todavía el área metropolitana y específicamente el municipio de Guatemala concentra mucha de la inversión inmobiliaria. Eso está teniendo un impacto positivo en el desarrollo, no solo en la creación de empleo, sino también en la generación de más impuestos, mejores procesos de calidad de vida, porque pues claramente se está densificando la ciudad y eso es lo que se necesita para poder reducir el tráfico, que la gente no viva lejos de donde trabaja, porque muchas veces yo veo en redes sociales que la gente se queja, pero pues es que vive en otro municipio y viene a trabajar a la ciudad de Guatemala. Entonces ese traslado, pues al final el tráfico lo hacemos nosotros los ciudadanos, el tráfico no es algo que sale de espontáneamente, el tráfico somos nosotros. Cuando la gente se queja del tráfico es porque estamos en el tráfico y Bueno, pero es estamos que hay que moverse, ¿no? aportando. Claro, entonces lo que hay que hacer es que el gobierno tiene que invertir en el área metropolitana y eso es lo que no ha existido en los últimos 20 años. Vemos, por ejemplo, que se generó, digamos, una partida presupuestaria de casi 1.200 millones de quetzales para el metro de la ciudad para este año, que lastimosamente pues no se ejecutó y que no sabemos cuándo se va a empezar a ejecutar. Ese es un proyecto estratégico para Guatemala. Hemos visto que la semana pasada el Ministerio de Comunicaciones, de la mano con ANADIE y la cooperación de Corea, lanzaron el plan multimodal y el plan de inversión para el sistema de inversión en el área metropolitana que ha financiado la cooperación de Corea junto con el gobierno y todavía la implementación de ese plan lo vemos todavía muy lento. ¿Y cómo se combina eso con lo que está pasando con la municipalidad metropolitana? Es decir, por un lado los planes del Ejecutivo o del gobierno central en este caso, y por otro lado lo que debería hacer la municipalidad. O sea, ¿qué análisis ustedes han hecho de ese impacto? La municipalidad no puede generar esas condiciones, esa inversión tiene que venir del gobierno y ese es tal vez la gran limitante y el gran desafío que hemos tenido como país. Durante los últimos 20 años no ha existido inversión pública en el departamento de Guatemala en mejorar las condiciones de las carreteras. Y voy a poner un ejemplo. Si el metro, digamos, el promedio de red vial por habitante en el país es apenas 1 metro de red vial por habitante,
En el departamento de Guatemala es apenas 25 centímetros de red vial por habitante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que no tenemos, por ejemplo, anillos que circunvalen la ciudad. El anillo periférico, por ejemplo, que se menciona como un anillo, realmente no lo es. Y no existe una inversión pública por parte del gobierno para mejorar las condiciones para que el tráfico que entra a la ciudad no tenga que pasar por la ciudad, sino que lo pueda circunvalar, como pasa en cualquier país desarrollado y algunos países en vías de desarrollo como en Sudamérica. Entonces, lo que vemos es que hay una agenda de transformación urbana que se ha venido impulsando por parte de la Municipalidad de Guatemala, que es positivo porque, digamos, en la medida en que ya podemos vivir todos un poco más conglomerados y hay una ciudad más densificada, pues el costo de los servicios baja. Ahora, esto tiene que venir acompañado de una inversión pública del gobierno central, porque de lo contrario no va a cambiar nada. Y ese es el gran desafío que tenemos como país. Hay que aumentar la inversión pública por parte del gobierno en el área metropolitana. ¿Hay posibilidades a corto plazo que los planes que están de uno y de otro lado surtan efecto y al final la gente los perciba? Porque el problema acá es que el ciudadano en el día a día siente que no hay avances. Pues ese es el gran reto y entonces nos vamos otra vez a lo lento que se generan todos estos procesos. Vemos, por ejemplo, proyectos estratégicos como el metro de la ciudad. El presidente Arévalo lo tenía dentro de sus proyectos estratégicos y es una meta presidencial. Ahora, ¿qué tanto realmente de eso se va a lograr ejecutar? Lo vemos muy lento. Recordamos, por ejemplo, cómo en el primer año de gobierno el presidente acompañó al alcalde y al embajador de Estados Unidos a un recorrido por todos los pasos a desnivel que se estaban construyendo para el metro. Después de eso ya no lo volvimos a ver en ese tema. Entonces, ¿qué tanto seguimiento existe por parte del gobierno para esos grandes proyectos estratégicos que necesita la ciudad de Guatemala? Pero aquí no solo estamos hablando del metro, estamos hablando del puente Belice II, estamos hablando del puente Senma-Petapa. Son dos puentes que requiere el metro para poder operar. De lo contrario, no va a mover la suficiente capacidad de gente que se necesita y, por supuesto, pues entonces el tráfico no se va a resolver. También es importante reconocer que se hablaba al inicio de gobierno de un metro subterráneo, que eso, por supuesto, definitivamente no va a ocurrir. Entonces, creo que los guatemaltecos tenemos que pasar de una etapa de generarnos visiones etéreas que no tienen forma y aterrizar en planes de inversión. Y ahí, pues definitivamente el gobierno tiene que invertir recursos no solo en los estudios de preinversión, que son importantes, sino también en que se lleven a cabo estos proyectos. Pero siendo optimistas y realistas, licenciado Zapata, ¿cuánto tiempo tomaría esto? Pues si no empezamos hoy, nunca. Es que ese es el gran desafío. Pero si empezamos hoy y si existiera la voluntad de articular las fuerzas y los elementos que usted describe. Por ejemplo, el plan de COICA requiere una inversión aproximadamente que ronda casi los 3,000 millones de dólares. Cuando uno suma cuánto se está quedando por los saldos de caja, pues uno podría llevar esos recursos a invertirse directamente en infraestructura, porque esos son proyectos estratégicos que necesita el área metropolitana para tener anillos que circunvalen el departamento y coordinar incluso con algunos túneles y puentes que va a necesitar el país. Esa es una agenda de inversión de 15 años. Ahora, tenemos que empezarlo ya. 3 gobiernos aproximadamente. Y ese es el gran dilema, es que los guatemaltecos queremos que los puentes aparezcan de la noche a la mañana, que los túneles se hagan de la noche a la mañana. Eso no va a ocurrir. Lo que necesitamos es cómo... Es que parece que ya no cabemos en las calles. Pues yo siento que el gran desafío es precisamente ese. Cada vez hay más vehículos, los vehículos siguen aumentando, no solo los vehículos particulares, camiones, sino también las motos, que por supuesto ahora hay más.
y es porque se habla de que hay que meter más transporte público, pero como bien lo dices, no hay suficientes vías para más transporte público si se toma simplemente las vías existentes. Entonces necesitamos más infraestructura vial y ese es uno de los principales componentes. Una ciudad como Guatemala debería de tener por lo menos 3 metros de red vial por habitante y no los 25 centímetros que estamos hablando. Usted, eso me lleva a otro tema. Usted en varias de sus columnas habla de mejorar la calidad del gasto y esto se contrapone también con la agenda y las prioridades de lo que se necesita como país. ¿Qué enfoque sugiere, además del tema de infraestructura y lo que ya he mencionado? Bueno, definitivamente los otros dos temas son cómo mejorar la educación, la formación técnica y el capital humano. Eso va desde mejorar la escolaridad, porque un país con 6 años de escolaridad promedio es muy poco para los desafíos que tenemos cada vez con la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica. Entonces, definitivamente tenemos que aumentar esa escolaridad. Deberíamos estar por lo menos en 9 años y llevarlo hasta 11 si fuera posible. Pero en segundo tema, pues creo que es importante reconocer que Guatemala tiene que avanzar en su certeza jurídica. Necesitamos un Estado 100% digital y reconocer que Guatemala en esto no está solo. Tenemos que ver ejemplos de qué han hecho otros países, República Dominicana, por ejemplo. Y aquí ese es el gran tema, es que como país tenemos que apostarle más a las alianzas público-privadas, no solo para carreteras, que tal vez es lo más evidente, sino también para poder hacer escuelas, hospitales, centros de salud, incluso cárceles, que es algo que ha ocurrido en otros países, que hemos visto ejemplos como República Dominicana, Ecuador, Colombia, en donde existen las condiciones para que el sector empresarial invierta en estos grandes sectores estratégicos que Guatemala necesita y que tenemos que salir un poco No hay las del... condiciones en este momento para que el sector privado lo haga. No, ¿Por no, qué? definitivamente no. Porque para empezar, no hay la certeza jurídica necesaria, por ejemplo, para adquirir el derecho de vía. Eso es una gran limitante cuando hablamos de ampliar vías, ampliar carreteras. El principal desafío es el derecho de vía. Y cuando vemos lo que toma adquirir el derecho de vía, es un proceso muy tardado, muy lento. Entonces, eso pues ralentiza cualquier proyecto y hace que sea mucho más tardado. Y eso Entonces, me lleva, Juan Carlos, a otra pregunta. Por ejemplo, bueno, se busca atraer mayor inversión extranjera y de repente las personas dicen, bueno, sí, estamos viendo que Guatemala está creciendo en algún sentido, pero ¿cómo en el día a día el guatemalteco de a pie va a percibir eso? Es decir, ¿cómo hacer que llegue a las personas ese beneficio y de alguna manera aclarar qué es lo que sucede en cuanto a si va a consorcios o va a determinadas empresas? O sea, ¿cómo hacer que esa inversión sea generalista? sí, eso ya está ocurriendo. Lo que vemos es que antes, por ejemplo, se creaban 30,000 empleos formales al año, ahora se crean 90,000 empleos formales al año. Entonces, la inversión genera empleos y esos empleos formales son los que se están traduciendo ya en mejores oportunidades para los guatemaltecos. Ahora, claro, si aumentamos el salario mínimo, si creamos condiciones para ralentizar la inversión y además no digitalizamos al Estado, pues eso simplemente lo hace más difícil. Y recordemos que aquí estamos compitiendo con otros países del mundo. No puede ser, por ejemplo, que Colombia tenga un salario mínimo más bajo que el de Guatemala. No somos más productivos que Colombia, así hay que decirlo. No tenemos ni las carreteras, ni los puertos, ni los aeropuertos, ni las condiciones de mercado que tiene Colombia. Entonces, el tener un salario mínimo más alto que el de Colombia, pues nos debería de hacer dudar si seguirlo aumentando es la solución. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar como sociedad, en que hay condiciones que se tienen que generar para aumentar la inversión. Si a mí me dijeran, por ejemplo, que en 45 minutos yo puedo estar de Guatemala a la Antigua, yo estaría dispuesto a pagar un peaje. Pero hoy ese peaje no existe. Entonces me tengo que quedar, pues obviamente, como no voy a la Antigua o me tardo 3, 4 horas. Ese es un ejemplo muy simple de lo que ocurre
en cualquier área del país en donde las personas, los camiones, los productos, los servicios cada vez se tardan más en llegar a sus destinos simplemente porque no existe una alternativa viable para poder circular. Y pongámonos a pensar qué hubiera pasado si cuando se fue el kilómetro 44 o el kilómetro 19 no existiera la base. Entonces, pues definitivamente hay soluciones alternativas que se están generando desde el sector privado. No son suficientes porque Sí, que igual obviamente, ya no se da abasto la VAS, ¿no? claro, porque, Ujú. porque definitivamente no hay las condiciones necesarias para adquirir el derecho de vía. Por eso es tan importante la implementación de la Ley de Infraestructura Vial. Esa ley tiene todo un capítulo para que el Estado pueda adquirir el derecho de vía y de hecho es un sistema de pago por indicadores de servicio. Entonces, esos son ejemplos importantes de lo que se tiene que ir cambiando para que Guatemala pueda desarrollarse de una forma mucho más acelerada. Antes de pasar a los otros temas, me llama la atención cuando menciona lo del salario mínimo y usted mantiene su argumento, pero ¿cómo explicarle eso al guatemalteco en el día a día? Insisto, porque al final el guatemalteco quiere percibir una mejora inmediata, el guatemalteco que va a trabajar todos los días. ¿A qué Entonces, guatemalteco le estamos cómo hablando? hacer entender eso? Pues primero tendríamos que reconocer a qué guatemalteco le estamos hablando. 70% de Ujú. la población económicamente activa está en la informalidad, es decir, recibe menos del salario mínimo. Entonces, cualquier aumento, pues francamente, solo es para el 30% de la población económicamente activa, mucha de la cual está concentrada en el área metropolitana. Con lo cual, cada vez que aumentamos el salario mínimo, estamos excluyendo a más personas en el interior del país de un trabajo formal. Entonces, el desafío no es aumentar las condiciones de salario mínimo para la población. Las condiciones deberían de ser aumentar los ingresos reales de la población. Y eso solo se hace mejorando la productividad. Y para mejorar la productividad, Guatemala necesita más inversión en infraestructura. Así es que en vez de generar condiciones para aumentar el salario mínimo, más fácil sería aumentar las condiciones para la inversión en infraestructura, porque eso es lo que está limitando la productividad del país. Y de ese 70% que se mantiene en la informalidad, ¿hay un plan integral entre gobierno y sector privado para que esa cifra se reduzca? Definitivamente. Y lo primero es no seguir aumentando el salario mínimo. Eso es tal vez la primera condición, porque en la medida en que se sigue aumentando, es por eso que no logramos cambiar. Ese número se ha mantenido durante los últimos 10 años y vemos que es porque se sigue aumentando muchas veces y no se está mejorando la productividad del país. Entonces, creemos que lo primero es generar una agenda de transformación digital que ayude a facilitar no solo la apertura de empresas, sino también para que las personas puedan facilitar sus propios permisos, sus propios trámites, para que una persona no tenga que viajar desde el interior del país, por ejemplo, para hacer un trámite como adquirir un pasaporte o adquirir una licencia, que pueda hacerlo en otro departamento. Hay que descentralizar muchos de esos servicios y también digitalizar varios de los procesos para que no en esos lugares le vuelvan a pedir una fotocopia de su DPI si de todos modos el gobierno es el que emite el DPI. Entonces, ese tipo de acciones que ayuden a que Guatemala genere una estrategia mucho más clara de certeza jurídica, de facilitación, pues es lo que tenemos que empezar a trabajar y reducir la discrecionalidad que existe hoy de los servicios públicos, porque eso también es lo que está limitando muchas veces la innovación y el desarrollo que se pueda generar desde cualquier ámbito del sector empresarial. ¿Cómo se reduce eso? Pues simplemente generándole menos discreción al funcionario público, generando procesos mucho más asertivos para saber cuánto tiene que tardar un trámite, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, cuánto es el mínimo que debería de tardar y no que simplemente está abierto a la discreción del funcionario. Entonces, ese tipo de acciones que se han hecho en otros países, que en Estados Unidos, por ejemplo, uno sabe cuánto va a tomar una apertura de una licencia o un trámite,
pues definitivamente son acciones que Guatemala debe empezar a replicar. Viene el Encuentro Nacional de Empresarios de este año, el eslogan "Estamos en todo". ¿Cómo explicar eso? ¿Y cuáles son los principales objetivos que quieren dejar sobre la mesa este año? Bueno, la gran frase es que estamos en todo porque tenemos los recursos y las condiciones necesarias para poder aumentar la inversión extranjera directa. Ahora, eso también implica reconocer que Guatemala tiene ventajas importantes, como lo mencionábamos, el tener el mayor mercado laboral desde el sur de México hasta Colombia, el ser un mercado pujante y que realmente tenemos las condiciones necesarias para ser una ciudad y un país que promueve más inversión extranjera, en donde pues además existe una estabilidad macroeconómica importante, unas condiciones de formación que le permiten al país seguir avanzando en una agenda de transformación hacia más servicios digitales y por supuesto una posición geográfica en donde pues estamos muy cercanos al mercado estratégico de los Estados Unidos porque tardamos pues aproximadamente 2 a 3 horas en llegar en avión, en donde los barcos también pues cuando uno ve la cercanía que tiene Guatemala con los puertos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico con Estados Unidos, pues definitivamente estamos en una posición privilegiada. Ahora, eso, por supuesto, viene acompañado de una agenda de transformación en cuanto a cómo poder aumentar la inversión en infraestructura, capital humano y certeza jurídica, que son los tres grandes temas en donde tenemos que seguir trabajando durante los próximos 15 años. Esta es una agenda de trabajo de largo plazo porque sabemos que estamos rezagados y para eso tenemos que seguir apostándole a que el país puede avanzar en esta agenda de transformación hacia mayor inversión extranjera directa. Y este año vamos a traer a el expresidente precisamente de República Dominicana, a el señor Leonel Fernández, para que cuente cómo en República Dominicana, por ejemplo, antes de la década de los 90 y más o menos a mediados de la década de los 90, República Dominicana y Guatemala eran muy similares, teníamos una economía bastante parecida, pero después de la década de los 2000, República Dominicana le apostó a las alianzas público-privadas, algo que desde Guatemala nos ha costado, y ahora vemos el gran cambio. La economía de República Dominicana es mucho mayor que la de Guatemala, con un incremento también no solo en la parte de exportaciones, sino también en el turismo, en el comercio, en los servicios. Por eso es una economía mucho más pujante. ¿Y qué es lo que se puede tomar de ejemplo a partir de esa experiencia en República Dominicana con o en Guatemala? La implementación de las alianzas público-privadas, el poder abrir el mercado a más inversión privada en infraestructura, especialmente carreteras, puertos y aeropuertos, en donde vemos, por ejemplo, en República Dominicana hay aeropuertos 100% privados, algo que en Guatemala jurídicamente no es posible. Entonces, esos son cambios que se tienen que hacer al marco legal guatemalteco. Vemos también cómo en República Dominicana hay puertos administrados de forma público-privada. Eso tampoco es posible en Guatemala en este momento. Por eso es importante la ley del Sistema Portuario Nacional y por eso vemos que hay ejemplos críticos que República Dominicana ha tomado para fortalecer su servicio civil, para mejorar las capacidades institucionales que le permitan a República Dominicana digitalizarse. Hay que decirlo, ellos están tomando el ejemplo de Estonia, algo que nosotros trajimos el año pasado al expresidente de Estonia y que todavía, digamos, no se ha logrado materializar en Guatemala esa agenda digital para la transformación de los ministerios. También vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Pippa Malmgren. Ella es de origen estadounidense, pero ha trabajado también en varios gobiernos en Estados Unidos, trabajó con el expresidente Bush hijo y también pues con varios primer ministros en Reino Unido. Es una experta en geopolítica y que se ha metido también a los temas de inteligencia artificial. Y muchos de los avances que vamos a ver en el ENADE este año es cómo se logra tener una agenda de diálogo hacia poder seguir avanzando en una agenda de inversión estratégica para el país. ¿Ven ustedes voluntad del lado del Congreso
para esta agenda que usted está mencionando. Definitivamente. Y lo que hemos visto es que las reformas a la ley de a nadie para alianzas público-privadas han ido avanzando en el Congreso, ya está pendiente solo de redacción final y por artículos, así es que esperaríamos que pueda ser aprobada este año, pero hay toda una cartera de leyes que ya están en el Congreso, como la ley del Sistema Portuario Nacional, falta que ingrese también la ley de la Autoridad Aeroportuaria, así es que nosotros vemos un diálogo importante con el Congreso en este momento que pues está combinado con la implementación que el Ejecutivo tiene que seguir trabajando para implementar la inversión pública en el país. Recordemos que Guatemala, para poder crear ya sea carreteras, puertos o aeropuertos, pues lo puede hacer por el mecanismo de obra pública tradicional, es decir, con los recursos tradicionales del Ministerio de Comunicaciones. Eso siempre es tardado, burocrático, no se invierte lo suficiente, cambia cada vez que hay un cambio de ministro, un cambio de viceministro, y por eso es que va tan lento. Luego están los préstamos, que también se han ralentizado un poco por la poca calidad de los funcionarios públicos en el Ministerio de Comunicaciones, especialmente en caminos. Y luego están las alianzas público-privadas o los mecanismos alternativos, como pueden ser las concesiones municipales. Así es que esos son los mecanismos que Guatemala tiene en este momento para invertir. Hay nuevos esfuerzos que se están haciendo, como la implementación de la Dirección de Infraestructura de Proyectos Viales Prioritarios que creó la Ley de Infraestructura, pero sabemos que pues, también va un poco atrasado respecto al cronograma inicial que se tenía, porque todavía no han logrado ni contratar a la gerente de la DIP. Licenciado Juan Carlos Zapata, ya para terminar, dejemos la luz encendida, por favor, y de acuerdo a la agenda que ustedes han propuesto y que mantienen en seguimiento, si hay voluntad política, hay un cronograma, ¿cuánto tiempo se esperaría para que el guatemalteco perciba entonces beneficios? Es una pregunta recurrente que le hice en este programa, pero al final considero que es importante tomando en cuenta lo que ya hablamos. Bueno, lo que vemos es que si existe voluntad política, los proyectos se pueden hacer en 24 a 48 meses, dependiendo de la magnitud del proyecto. Hay proyectos como el Aerometro, por ejemplo, que finalmente, después de casi 8 años de estar bregando en esa tramitología que teníamos como país, se logró que fuera una concesión municipal y en 18 meses pues estaría la primera línea del Aerometro. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer para poder tener más inversión en proyectos estratégicos para el país. Por supuesto, si ya hablamos de anillos metropolitanos, anillos que circunvalen la ciudad de Guatemala, pues tomarán de 24 a 36 meses, dependiendo del tamaño de la obra. Creo que ahorita lo importante es empezar a hacer los estudios de preinversión del estudio de COICA. Eso es bien importante, que no se quede en una presentación muy bonita, en un plan, sino que realmente se aterrice en proyectos concretos, que se hagan los análisis de los estudios de preinversión y de la forma en que se va a adquirir el derecho de vía, que ese es el gran desafío para ampliar las vías en el país. Y si eso se logra, entonces Guatemala va a empezar a ver otras estrategias para ampliar la inversión. Si se aprueba la reforma a la ley de alianzas público-privadas, por ejemplo, este año, eso le va a dar a Guatemala otra herramienta para promover la inversión público-privada y ahí sí vamos a ver más proyectos entrando en esta cartera, porque definitivamente en la medida en que se permiten propuestas no solicitadas, por ejemplo, que es una reforma que presenta la ley, eso va a tener más estudios de preinversión y eso le va a ayudar mucho a Guatemala para poder aumentar su inversión pública. ¿Cree que sí va a pasar eso? Yo le diría que sí, porque la presión social es muy fuerte. El tráfico, el costo logístico y las condiciones para movernos de un lugar a otro cada vez son más difíciles, así es que ahí hay una herramienta para resolver parte del problema. ¿Y qué expectativas tienen ustedes, por ejemplo, con lo que se viene en los siguientes 2 años políticamente importantes para el país en materia de toma de decisiones?
que esto sí que impacta también el tema económico, ¿no? Definitivamente. Y eso va a afectar también la certeza jurídica. Nosotros lo que vemos es que el próximo año las elecciones, digamos, de segundo término, estas elecciones que son digamos, no democráticas, sino por comisiones específicas, pues claramente tienen un impacto directo tanto en la elección al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio Público y a la Corte de Constitucionalidad, que tal vez son las más importantes, aunque también está la Universidad de San Carlos, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Pues son elecciones que van a tener que generarse esa transparencia y esa veeduría pública para que los mejores representantes puedan postularse a estos servicios y generar, digamos, las condiciones para tener a los mejores funcionarios en estas posiciones. Tendrían que ser democráticas dentro del orden legal, ¿no? Es decir, no son de elección popular, pero sí tendrían que estar en el marco de la democracia, de acuerdo a lo que rige la ley. Lo que pasa es que están bajo las condiciones de las comisiones de postulación en su mayoría. Entonces, definitivamente lo importante es que sean lo más transparente posible y, por el otro lado, que se genere las condiciones para que las mejores personas puedan optar a estos cargos. Ese es tal vez el gran espíritu que se puede tener, es que lleguen las mejores personas posibles. A propósito del tema político, ¿usted cree que el país va por el rumbo correcto? Bueno, creemos que es importante lo que ya se está trabajando en poder generar mejores condiciones para el país. Hay un crecimiento económico importante y un ambiente de clima de negocios que está trayendo inversión extranjera. Lo hemos visto cómo pues, aumentó la inversión extranjera directa en Guatemala, así como también pues, mejores oportunidades para el país. Pero sabemos que una de las grandes limitantes para el guatemalteco es cómo lograr tangibilizar y visualizar mejores proyectos de infraestructura. Y por eso es tan importante el estudio que se presentó el viernes pasado de la cooperación de Corea, que fue presentado por COICA y además por el Ministerio de Comunicaciones y la NADIE. Ese proyecto tiene que ahora llevarse a estudios de preinversión y a inversión estratégica que le permita a Guatemala tener esos proyectos y hacerlo realidad. Esa es una cartera de proyectos de casi $3,000 millones que se tienen que financiar tanto a través de inversión 100% pública como también inversión público-privada, que le podría permitir al área metropolitana tener más inversión en carreteras, puentes, túneles, que le permita al guatemalteco tener mejor opción de movilidad en toda el área metropolitana. Y en relación a eso, pero también de lo que el guatemalteco percibe, un estudio publicado la semana pasada, del cual tenemos una conversación anterior, pues mencionaba que los guatemaltecos lo que quieren son resultados, incluso a costa de el tipo de gobierno o de autoridades que se tengan. En este sentido, hablando propiamente de democracia, no les importa sacrificar un gobierno democrático o no democrático a cambio de resultados, principalmente al costo de la vida y al tema de seguridad, por ejemplo. ¿Cómo perciben ustedes eso? Bueno, eso es muy peligroso. Sabemos que las personas quieren resultados, pero no tiene que ser a costa de la libertad. Y tal vez ahí el gran mensaje es que la democracia debe funcionarle a la población, debe generarle los resultados que la población exige. Y para eso necesitamos servidores públicos que tengan prioridades, que se enfoquen en 3, 4 cosas. Cuando los partidos políticos en sus presentaciones públicas al inicio de una campaña presentan grandes proyectos, creo que es importante que como guatemaltecos exijamos que se aterricen a proyectos concretos que se van a lograr en su administración. Y ahí es donde creemos que como país tenemos que seguir avanzando hacia poder fortalecer las instituciones públicas, a darle mejores capacidades al gobierno para que los partidos políticos cuando llegan a gobernar tengan esas herramientas para poder atraer más inversión, generar mejores condiciones y facilitar los servicios hacia la población. Bien, pues licenciado Zapata, muchas gracias por haber conversado de nuevo con nosotros en este espacio. No, muchísimas gracias, Alejandra, siempre a la orden.
Bien, y en los comentarios siempre compartimos también la información acerca del ENADE 2025 para que tengan más detalles. Soy Alejandra Álvarez, muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.